¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quizás el único atributo positivo del gobierno sea el de reprimir y mentir, es decir, tergiversar la realidad. Y esto es lo que ha ocurrido inmediatamente después de haber aprobado media sanción el presupuesto del 2019. Una verdadera desgracia para los argentinos el año que viene y en los años siguientes. Algo que se hace de espaldas al pueblo, de las necesidades de la gente, y todo el mundo lo sabe, incluso los que votaron a favor, por convicción ideológica o por llevar la punta a un gobierno que seguramente algún tipo de favores entienden ellos que puede hacer para ellos o para sus provincias. La cuestión es que lo votaron por 138. 138 representantes en el Congreso son capaces de pensar que este presupuesto armado por el Fondo Monetario Internacional puede ser positivo para la Argentina. Como de esto es muy difícil hablar porque es insostenible la defensa de ese presupuesto, no hay forma de argumentar. A lo que se dedicaron fue, favorecidos por los incidentes y por la represión, a poner detrás de esos incidentes y esa represión toda la realidad. Lo hizo TN, por supuesto, allí está con sus clásicas falacias. Vale la pena verlo porque estigmatizaron a alguien, un organismo periodístico muy respetado en nuestro medio, como La Garganta Poderosa. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles son las imágenes que tenemos del comienzo de los desmanes? Nico, contanos. Para el gobierno, y esto es una investigación, sería gente de la revista La Garganta Poderosa la que inició por lo menos estos desmanes, sería, ¿no? Y lo que se ve es como desde esa camioneta bajan combustible, dice también la fuente de seguridad, bombas molotov y piedras y todo tipo de objetos para, obviamente, tratar de herir a otras personas, ¿no? Hay palos también, Hay estamos palos. viendo, están bajando todo de la camioneta, estamos viendo de vuelta el video está muy adelante, para que no queden dudas. Bueno, las dudas las planteo directamente, ya no las dudas sino la certeza, la propia policía de la ciudad que dijo que en esa camioneta no había nada, que esa camioneta no era de una persona de apellido Cornejo a la que habían detenido, sino todo lo contrario, esa camioneta no le pertenecía y no tiene nada que ver con el principio de los episodios, dicho por la policía, pese a que Patricia Bullrich, en línea como siempre con Clarín, emitió este tuit que viene a corroborar que ella está siempre del lado de la mentira. Leamos lo que puso Patricia Bullrich. Para Patricia Bullrich hubo un ataque para tomar el Congreso e impedir la sesión del presupuesto. Reivindicó el operativo represivo como absolutamente exitoso y apuntó a una camioneta blanca de La Garganta Poderosa como la proveedora de palos y caños. Escuchemos a una de las víctimas de esta información, también detenido en este caso, que es Nacho Levi. Y es difícil que fuera de la empatía que se genera entre nosotros, de esta unidad que se ve hoy en la calle, en el barrio, en la lucha, se pueda traspasar la pantalla para llegar a todos los que ven lo demás, los que ven los recortes de televisión, los que ven las secuencias que editan, las versiones que implantan, de qué manera dar vuelta a eso. Es casi imposible saberlo, pero por lo menos llegar a esos que vieron esos recortes para que dimensionen la gravedad de lo que sucedió hoy. Fue una cacería humana como solo vimos 2 veces en democracia. El 19 de diciembre del año pasado y hoy ese presupuesto no se sostiene, sino como se sostuvo esta votación, con palos, con balas y con represión. Marcelo Solotobiasda, nuestro compañero en C5N, emitió un tuit muy interesante, reprochando esta conducta de los medios contra La Garganta Poderosa que todos hemos aprendido a querer porque es un emprendimiento de luchadores, de gente muy ética, que ha conseguido por otra parte las mejores notas en la Argentina de los últimos años. ¿Con qué impunidad y mala leche TN quieren chastrar a una organización ejemplar como La Poderosa? Para empezar, no disponen de camioneta alguna, porque esto es así. Otro de los temas que sacudió al ambiente fue cuando Moró mostró una fotografía de alguien de la policía que ha trabajado como encapuchado. Inmediatamente salieron a decir que no se trataba de la marcha de ayer. Bueno, miren cómo La Nación desmiente lo que dijo Moró, directamente aceptando que hay infiltrados, incidentes en el Congreso. Moró denunció policías infiltrados, pero con fotos de 2017. Es decir, los mismos infiltrados estaban ahí, solo que esta vez no se les pudo tomar una fotografía. Era la misma vestimenta, el mismo proceder.
Nunca los encapuchados son detenidos. ¿Por qué? Porque son infiltrados, porque juegan de anarquistas para sembrar este caos que determinó que ayer cientos de miles de personas no se pudieran acercar al Congreso porque estaban viendo desde la 1 de la tarde lo que sucedía a través de todos los canales de noticias. Y entonces eso intimida, eso asusta. Y finalmente consiguieron que la gente no fuese. Pero era mentira, y estaban los infiltrados allí. Miren lo que nos dice hoy Moró como complemento de esto que reconoce el propio diario La Nación. Era una foto de otras marchas, sí, la foto de otras marchas de los mismos infiltrados de ayer. Efectivamente, la fotografía se corresponde a incidentes anteriores en Plaza de Mayo, lo que no le quita contundencia al hecho de que por lo menos ahora se ha venido a identificar que se opera de esta manera. Ese efectivo, cuyo nombre y apellido fue dado a conocer, promoción 189 de la Policía Federal, era el que en aquel momento conducía un grupo muy similar en sus características y condiciones al que inició estos incidentes que provocaron la represión de ayer en Plaza del Congreso. Damos una pizca de gracia en toda esta discusión. Vamos a recurrir a Patricia Bullrich, que pide orden, que pide respeto. La recordamos en el 2013, muy respetuosa. La van a observar. Procedemos a la votación. Los que están por la diputada, sí, está bien, salí a saludar, tranquila, siéntese. A ver, se pueden sentar en su banca. Sí, seguro. Siéntense, por favor, señor diputado. Se pueden sentar, por favor, en su banca. Cuando vemos esto de lo que sucedía en el Congreso, cuando en una nota antes de anoche hablaba de ese respeto que hay que tener en el Congreso, estaba la pizca de gracia, que siempre viene bien para matizar. Puede hacer es llevar la manifestación como un mecanismo de extorsión o de presión para que el Parlamento no debata y tratar de impedir una sesión. Bueno, vamos a tomar un personaje que se lució, entre comillas, de una manera especial. Él mismo se ha autocandidateado a presidente de la República, le convendría ganar alguna vez en sus pagos, pero eso no es tan importante como las cosas que hace y dice. Pichetto, pese a su origen de inmigrante, Pichetto debe venir de Italia, por lo que estuve mirando, vienen de Génova. Es decir, deben haber llegado con sus dificultades. Este rechazo que tiene por lo diferente, por el inmigrante, y que ya se ha manifestado en muchas ocasiones, reapareció con Pichetto, que pide que echen a aquellos que viviendo en la Argentina, pagando sus impuestos en la Argentina, luchando y amando a la Argentina, tienen el mismo derecho y la misma necesidad de protestar por lo que entienden que está mal. Espero que los 4 extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, nada, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los 2 venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos, con esta visión también alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80.000, el paraguayo y el turco que ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así. Un país en serio debería actuar así. Quiero decir que aquellos queridos anarquistas que vinieron en la misma época de los Pichetto seguramente tendrían que haber sido expulsados del país. Es increíble, porque la procedencia misma, el origen, muchas veces condiciona nuestras conductas. No es así. Recordemos algunas de las cosas que ha dicho Pichetto en este sentido xenofóbico. ¿Sabés que Pichetto dijo hace un rato que echen del país a los venezolanos, al turco y al paraguayo que fueron detenidos ayer? Entonces que estaban los padres de él que los trajeron acá y los engendraron. Primero porque vinieron y después que los engendraron semejante monstruo, ¿viste? Y en tratar de encontrar en el diálogo también las respuestas a un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos.
Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Pero lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando desde la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Salgamos de personajes así, por lo menos por un rato de Bullrich y por todo el tiempo que sea posible de Pichetto. Y hablemos de lo que consiguieron ocultar a través de la represión y los incidentes en el día de ayer. ¿Qué estaba pasando en la Argentina? Mientras ellos desde la 1 de la tarde tenían esos infiltrados y algún loco suelto que a lo mejor se tiene que haber sumado también, tan reprochable como los infiltrados, porque fueron los que impidieron lo que iba a ser seguramente una protesta en orden, en paz, como las que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Hay gente joven que ya no entiende lo que pasa, porque antes iban a las marchas con el termo bajo el brazo, con sus nenes alzados. Eran marchas siempre pacíficas, nunca pasaba nada. Así se acostumbraron los muchachos que hoy tienen 20, 22, 25 años. Pero ahora se encuentran con que a la vuelta de la esquina los puede estar esperando una feroz represión. Y aunque no hayan hecho nada, los pueden llevar presos. Peor, llevan presos a los que no han hecho nada. Porque digan ustedes, vean en tantas imágenes, si alguna vez se llevaron uno de los encapuchados en tantas bravatas como estas que hemos tenido. Vamos a los incidentes y vamos a partir la pantalla para que del otro lado usted pueda ver todo lo que ayer ocurría en la Argentina y de lo que no se hablaba, porque estábamos con ese tema, estábamos con el humo, con el estruendo, con todo lo que nos dolía, por supuesto. Estábamos ya con mucha gente dudando si podía ir. Empecemos con las noticias. Una familia necesitó 22.500 pesos para no ser pobre. Y entonces estaba la pregunta, esta era un dato de ayer. La pregunta es, ¿y quiénes ganan ese dinero? Otro dato de los que ayer no aparecía en los medios. Para los comercios el costo de vender en 12 cuotas ya roza el 200%. Estará una información también de estas horas. Sigamos con las informaciones que no podíamos discutir porque estaban los incidentes de por medio. Y la agenda a veces se condiciona de esa forma. La canasta básica subió 8% y la pobreza crecería 3 puntos. Esto según la UCA o según el INDEC, crece muchísimo más. Y seguíamos mirando lo que sucedía, aun cuando no pasaba nada, aun cuando todo se tornaba un poco más calmo, seguíamos con eso y no se podía hablar que para los privados la producción industrial retrocedió hasta casi el 9% en el mes de septiembre. Y nosotros seguíamos mirando cómo la policía tiraba balas de goma, cómo los reprimidos tiraban piedras, cómo se iba tornando de a rato sumamente peligroso el episodio. Y las noticias, las que verdaderamente importaban, por ejemplo esta otra, que tiene que ver con la industria, tampoco aparecía. Bueno, el dólar dio un salto cuando empezaron los incidentes. Esto dijo el diablo, es decir, Clarín. El dólar dio un salto cuando empezaron los incidentes. Primero, estigmatizan, execran, persiguen a cualquiera que ellos quieren poner en la vereda de enfrente. De inmediato, asocian ideas. El dólar subió ayer por culpa de estos incidentes. Mentira, siempre igual. Información sesgada. El dólar venía aumentando. Mire esta placa. Había subido del lunes para el martes 21 centavos. Del martes para el miércoles había subido 23 centavos. Y hoy ya subió porque el dólar está en esta flotación de 37, 38. Es peligroso, está llegando otra vez a 38. No es por los desmanejos que se han hecho con la economía. No es porque se endeudó el país de una manera pavorosa y el mundo desconfía de cómo va a pagar. No es porque la gente se refugia en el dólar tratando de no ser tan perjudicada por la inflación brutal que la inflación del dólar determina para los costos de los alimentos y todo lo demás. Era por los incidentes. En el preciso momento en que empezaron los incidentes, ya se sabe provocados por quién, el dólar se va para arriba. Perjudican al país. Son los que matan al país. El dólar había subido 2 días antes. Y la semana pasada también había subido, había bajado. Ahora subió, se mantuvo por tercer día consecutivo.
en esa suba. Quiero decir que esto tiene que ver con lo que viene de arrastre, una situación económica tremenda, que ahora procuran tapar por un tiempo con este presupuesto que tanto le duele ya y tanto le va a doler a los argentinos. Después hubo un hecho interesante presentado por el diputado Rossi con relación a Carrió, que ayer se dormía en la sesión, recuerdan que la mostramos. Agustín Rossi trajo un recuerdo muy interesante para tener en cuenta. ¿Lo tenemos? A ver, un segundo me piden. Vale la pena, si no podemos pasar a lo que fuera fuera de todos estos incidentes, de la represión. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos con Agustín Rossi. Miren lo que diputada. Díganme en qué país del mundo salió de una depresión económica con políticas de déficit cero, que no es tal, sino que es déficit cero para los acreedores sociales de la Argentina, para los jubilados, para los empleados públicos, pero es endeudamiento en lete para los sectores de capital que tienen los bonos. No mientan, no es así. Déficit cero es vivir con lo nuestro, mientras seguimos pagando la deuda con todos los intereses. Esto decía la oposición. Adivinen quién era. Efectivamente, la diputada Elisa Carrió, que no está. La diputada Elisa Carrió, en el año 2001, expresaba... Por ahí cuenta de nuevo lo que antes había leído. Hay opiniones que se pueden cambiar respecto a un personaje. Es decir, Carrió podía pensar de Rossi o de alguien en forma positiva antes y después negativa. Con las personas las relaciones son, pero con las ideas, como la que estaba expresando allí, no se puede jugar tanto. El déficit cero siempre es déficit cero. En aquella época era una trampa para los argentinos, ahora es el único camino posible. De eso estaba hablando el diputado Rossi. Siempre el marketing y la mentira. Estos días nosotros le contamos, vamos a llegar después a eso, que una persona que había salvado a una chica se suicidó desesperado después de darse cuenta que nadie le tendía una mano, ni siquiera el presidente que lo había llamado. Pero hagamos un recorrido, porque es insistente Macri con esto de pensar que con un llamado se luce, eso va a las redes y entonces dicen qué buen presidente. El buen presidente habría que tenerlo con las políticas públicas que establezca, no porque llama a una persona aislada, que es una persona, 2, 3, 4... en 40 y pico de millones de personas. Son 40 y pico de millones de personas, o por lo menos 30 millones de personas, porque hay un 22% rico que nada le importa de toda esta situación. Pero los demás están esperando políticas públicas, están esperando mejor educación, mejor salud, ya lo saben ustedes, están aguardando otro trabajo, mejores salarios para los jubilados, que no le quiten a los pensionados no contributivos, a las personas con discapacidad, la pensión que tienen. Todo esto están esperando, políticas públicas, no lucirse con un llamado, ¿cómo le va? Le habla el presidente. Muy bien, el presidente. Qué fantástico el presidente. Pero resulta que además, en cada uno de esos llamados, muchísimos, nosotros le vamos a presentar 3 casos. Hay mentira. Mire el caso de Luis Almada. Dale, pa, habló el presidente. ¿Está? Sí. Señor presidente, buenos días. Mi nombre es Luis Almada. Soy de Córdoba capital. Hace muchos años estamos haciendo un trabajo social con las personas en condición de calle, en Córdoba, en condición de indigencia. Con mucho esfuerzo hemos logrado que se abra el único comedor nocturno. Y yo le quiero, hoy en el Día del Trabajador, hablarle a usted para explicarle que tenemos un proyecto con mi familia y mi voluntario. Hola, buenos días. Luis. Sí, ¿quién habla? Mauricio Macri, ¿cómo andás? Buenos días, ¿en serio usted? Soy yo. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, presidente. Bueno, y contame cómo es este tema de tu iniciativa que estás llevando a cabo ahí, con el comedor. Bueno, yo te ayudo, ya sabes cómo nació, nosotros la pasamos muy mal en algún momento. No, llegamos a tocar tanto fondo que estuvimos en la indigencia mucho tiempo, muchos años. ¿Y por qué le cuento esto? Porque en algún momento pensé que mi vida iba a ser así. Y yo, ¿sabe por qué lo voté a usted? Sí. Porque usted prometió donde Sí. Y dije, yo quiero ver que cambie este mejor hecho. El hambre duele. El hambre duele. Duele ver a los hijos que se van a la cama con hambre. Sí.
Para el que no siente eso es una de las peores desesperaciones que te puede llevar a hacer cualquier cosa. Este proyecto es un éxito. Bueno, pues nos vemos pronto, ¿ok? Mandar un beso a tu mujer y a tus hijas. Entonces Macri, para completar la jugada marketinera, lo visita a Luis. Estoy esperando al presidente. Me prometió que iba a venir a Córdoba la primera vez que viniera y acá está, vino. Y encima va a comer conmigo un pollo a las brasas, con papa frita. Cuando hablamos comprobé que lo había escrito, la verdad, y sentí el corazón en esa conversación de Luis Pini porque me gustó mucho la conversación. Me llegó. Mire, yo soy armado hace 14 años de los soy armado con todas las cosas que usted conoce. Hay tanto para hacer, tanto para ayudar a que la gente tenga trabajo. Gracias por Seguramente usted ya adivinó cuál es el capítulo final. ¿Cómo terminan estas historias de marketing, de falta de respeto a la gente, de consideración, de usar a personas crédulas? Hasta era un votante de Macri, creyó en todo lo que había dicho. Le creyó lo del hambre cero, que es una de las cosas más absurdas que nadie pueda decir en el mundo capitalista. Pobreza cero le creyó. Hambre cero es un poco más accesible y la Argentina lo estaba consiguiendo antes de Macri. Bueno, ¿cómo termina la película? Luis Almada recibió al presidente, el presidente le dijo esas cosas tan lindas y él se quedó esperando, dijo, bueno, ahora se salva el comedor y todo lo demás. ¿Cómo termina la historia? Señor presidente, viniste a mi mesa, comiste con mi hija. Por favor, dile tu palabra delante de muchos argentinos. En épocas de crisis es cuando hay que ayudar a estas cosas. No tengas vergüenza en abrir comedores, porque es lo que ha tocado. Más allá de todo, yo me la jugué por vos. Hiciste que me la jugara mi familia y mucha gente. Te pido lo mismo a vos, presidente. Ya no sé qué hacer. No tengo más nada, no tengo nada, presidente. Te lo pido primero así por las redes. Yo el 1 de diciembre salgo caminando a Buenos Aires a pedirte tu palabra. Y no importa que esté un mes caminando. Y todavía estamos esperando. Hoy hay mucha gente que le está pasando mal. Por lo menos empecé a cumplir lo básico, lo que viniste acá a Córdoba ese día. Y te llevaste. Cumplan su palabra, por favor. Tristísimo. Una vez hubo inundaciones en el año 2016 en La Paz, en Entre Ríos. Inundaciones tremendas. Y allá fue Macri con todo su sentido de la solidaridad, esa cosa de gaucho que tiene, gauchada viene de gaucho, dice él, nunca te deja en la estacada, nunca te deja en el camino. Y ahí estaba el gauchito presidente diciéndole a los inundados que estaban con el agua hasta el cuello, a decirles, le vamos a hacer casas, le vamos a hacer calles, los vamos a sacar de esto. Ahora que vi lo que está pasando, quédense tranquilos. Miren cómo se lo prometió. ¿Viste lo que hace el agua? Casi un año en un centro evacuado. Sí. ¿Y cómo era el centro evacuado? ¿Era un galpón? Un galpón que vivíamos todos juntos, lo vivíamos con un toldo y... ¿Pulga, todo decís? Sí, laucha. A las 600 viviendas que estábamos comprometidas a construir, habrá que sumarle las de esta nueva desgracia climática. En La Paz son 300 familias que han perdido todo. Ese día nosotros dijimos, bueno, vino, prometió las casas, 300 casas, nos prometió ayuda a la nación que nunca llegó, nos prometió muebles, todas cosas que nunca llegaron. Ni techo, ni nada, ni paredes, ni nada. Allí no hay nada de lo que prometió Macri. ¿Para qué fue? ¿Para qué les miente? Pobre gente, se queda muy ilusa. Ver al presidente, para algunos puede ser una cosa muy normal y no interesarle nada, pero para otros puede ser apasionante. El primer ciudadano del país, el hombre que han votado millones y millones de personas, ¿qué necesidad tendría de mentir? Entonces le creen
Y ahí lo tenemos a Luis Almada, que empieza el 1 de noviembre a caminar hacia Buenos Aires, lo vamos a acompañar, si no lo atajan antes, cumpliendo y les da un poco de vergüenza con lo que le habían prometido. Si no se viene el hombre, lo ha prometido y ese sí va a cumplir, a diferencia de Macri. La más dolorosa de todas las intervenciones de Macri en todo esto fue con un changarín, que salvó a una nena, se la jugó por la nena y él aprovechó la situación. Ya le mostramos esto, pero en el contexto de tantas mentiras, y solamente le estamos mostrando 3 o 4, vale la pena recordarlo. Walter. Mauricio Macri, ¿cómo andás? Te llamaba para felicitarte, decirte que es muy lindo lo que te sucedió, lo que hiciste, cómo reaccionaste. Es algo muy lindo. Imaginen lo que era para esa persona. No tiene trabajo, no tenía nada, un changarín, 3 hijos, la desesperación. Y después esperar. Va a cambiar nuestra vida, va a estar mejor. Creer en lo que se le había dicho. El final es ese título que aparece allí. Se suicidó el changarín que llamó Macri y le prometieron un trabajo. Así de triste. Siempre el marketing y la mentira. Elegimos ese tema hoy, precisamente porque todo lo que pasó ayer también es el marketing de los incidentes y la mentira de todo lo que taparon cada día de nuestra vida. Es igual con la gente que lidera Macri a nombre de las corporaciones, porque el principal responsable de todo esto, por cierto, no es él. Y otra cosa de marketing es esto de andar quemando droga. Claro, Carrió le cantó algo a Bullrich que a Bullrich no le gustó. Le dijo que todo es mentira, iba a decir todo es Paco en un término callejero, pero la palabra duele. Les dijo, la engañan para hacerlo más suave. Ella sabe que la que miente. En cuanto al resultado de este narcotráfico que les permite comprar más armas para reprimir a la gente cuando protesta. Veamos qué fue lo que dijo Carrió sobre Bullrich. ¿El problema de la droga en la Argentina bajó o sigue aumentando? No, bajó un poco porque en realidad hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Lilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera. Desmitió Gendarmería y también Bullrich tuvo que salir a la cancha a pelear contra Carrió. ¿Qué pasó con Carrió? Que dijo que te siembran un poquito de droga para que vos te sientas decomisando y en realidad el resto sigue de largo. Parece que soy media tonta, ¿no? Parece que soy media tonta, ¿no? En términos reales, todavía no se ha llegado ni por asomo a todo lo que se incautó y a toda la gente que se procesó antes del 2015. Pero claro, con toda la prensa acompañando cada movida, aparecen con 10 kilos de droga y entonces todos hablan del éxito de la lucha contra el narcotráfico. Carrió completaba lo que decía contando que ella entró a la frontera, no la revisó nadie, no la paró nadie. Y no porque supieran que era Carrió, porque ella venía como camuflada, parapetada detrás de algo en el automóvil que la transportaba. No había ningún tipo de cuidado. Pasaba como perico por su casa, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, en medio de este marketing y rumbo a algo que termine esta columna con una sonrisa, vamos a mostrarles este flyer. Bullrich, fastidiada por esto de Carrió, dice, les voy a mostrar a todo el mundo la droga que nosotros hemos incautado y la vamos a quemar. ¿Querés presenciar una quema de drogas? Invita el Ministerio de Seguridad de la Argentina. El próximo martes 30 a las 13 vamos a llevar a cabo una incineración de drogas en la localidad de Ezeiza. Escribinos por mensaje privado y entonces vas a poder ir a la quema de drogas. Ante esto uno se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde uno puede partir hacia la crítica de este disparate? Y por suerte hay gente muy ingeniosa, como la actriz Verónica Ginás, que nos sacó del apuro.
Hola, Nemeca, despertate, que estás con resaca todavía, sí, yo también, como le dimos al Totín anoche. Escúchame, hablando de eso, acabo de entrar en la página del Ministerio de Seguridad y Patito Bullshit está organizando un concurso para presenciar la quema de la droga, esa que le ponen para que encuentre, ¿viste? ¿No te parece un programón? Escúchame, con el humo que vamos a inhalar ese día nos ahorramos una semana de clonazepam. Lleva pan cutana si nos podemos sentar muy cerca del hornito. Espero que repartan algo dulce, un brownie, algo, porque si no, de la gula del bajón nos vamos a comer entre nosotras. Yo te digo la verdad, preferiría ver una buena electrocución. No hay nada más divertido que la silla eléctrica. Pero bueno, todavía nos faltan algunos decretos para eso. Escucha, sí, nos va a elegir, si yo soy muy amiga de ella. Somos compañeras hace años del club de tiro. No pega una, pobre, pero insiste. En medio de todo lo que nos pasa, una sonrisa no viene mal y así queremos dejarlo. Hasta mañana si Dios quiere.